¿Ya? Ahí están viendo una foto panorámica, ¿no? De lo que es las viviendas. A un lado ven un edificio muy lujoso, ¿no? Ustedes están viendo acá, por ejemplo, lo están viendo, ¿no? Ahí ven, con piscinas, con campos de fútbol, de básquet, qué sé yo, ¿no? Todo esto es de esta zona, ¿no? Un conjunto habitacional. Y aquí están viendo otro tipo de vivienda, ¿no, jóvenes? Ve la diferencia, ¿verdad? Bien. Entonces vamos hoy día en Educación para la Salud, vamos a hablar de la actividad 14, viviendas saludables. Y bueno, como siempre, cuando se habla de vivienda saludable, también resaltamos un problema social, político-social, digámoslo de esa manera, la pobreza. Este viene a ser uno de los problemas socioeconómicos centrales aquí en nuestro país, Perú, y en América Latina. Porque en otros países, por ejemplo, Europa, ¿no? Los países europeos son países muy organizados. Y bueno, en el norte, América del Norte, Canadá, en Estados Unidos también tienen ciertos problemas, pero no tan grande como el nuestro, ¿no? En cuanto a lo que es la vivienda, ¿ya? Todo esto implica una situación de carencia parcial o total de servicios básicos. O sea, es crítico porque los servicios básicos, todos sabemos lo que significan, ¿no? O sea, tener agua, desagüe, tener un buen saneamiento dentro de nuestros hogares, de tal manera que podamos vivir saludables, ¿no? Y contar con una vivienda saludable. Bien, pero vamos a ver una realidad que realmente es la precariedad de las viviendas en América Latina. Aquí vemos, por ejemplo, que América Latina y el Caribe, ya es así, es del Caribe. Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas desde hace tiempo, ¿no? Como una de las principales determinantes sociales de la salud humana, lógico. Entonces, ¿por qué? Porque en particular, ¿no? Se habla, por ejemplo, la precariedad de la vivienda de interés social en los países de América Latina y el Caribe puede estar afectando la salud de millones de personas. Nosotros vemos, por ejemplo, que en las zonas donde vivimos, el ruido, cuando tú vas por la calle o por donde vayas, tú vas a ver, hay mototaxis con que parecen las mototaxis musicales, con unos parlantes del tamaño de la casa, encima del lecho de la mototaxi, a los cuatro vientos ponen el volumen. Dios mío, esas personas deben estar sordas. Ustedes saben que eso se llama contaminación acústica, porque ni siquiera, digamos, ponen una música bonita, ¿no? Ponen ruidos estrepidantes terribles que de verdad altera el sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso produce estrés en las personas, en las familias y sordera, lógicamente, ¿no? Hay problemas de hipoacusia, etcétera, por problemas de ruido, contaminación del medio ambiente, ¿no? La humedad, el plomo, el monóxido de carbono, ¿no? O sea, la eliminación de gases de los motores de los autos, compuestos orgánicos, el radón, desastres naturales, todo lo que se presenta, ¿no? La falta de higiene y de condiciones sanitarias. Muchas veces en las calles vemos nosotros que la gente va comiendo y van arrojando basura, ¿no? Comen fruta por la calle y van botando las cáscaras, ensuciando. O van con la mascota y la mascota va defecando por las calles y miccionando. Entonces, es algo muy sucio, muy feo, ¿no? Todo eso contamina el medio ambiente, lógicamente, pero eso es muchas veces por falta de cultura, ¿no? Cultura de limpieza, de ser gente limpia y organizada. Hay personas que no están organizadas para esto, ¿no? Vemos que la pobreza no quiere decir que seamos sucios, ¿no? Entonces, muchas veces se relaciona la pobreza con la sociedad, pero no es así, porque hay gente pobre, pero gente muy limpia. Entonces, muchas veces, pero se relaciona generalmente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que también a veces la pobreza y el desempleo, ¿no? Acelera, por ejemplo, las altas tasas de migraciones de las zonas rurales a las zonas urbanas. Es lo que está sucediendo. Aquí en el Perú, por ejemplo, hubo un problema político-social en los 80 que se llamaba el terrorismo. En aquella época, muchas familias de la sierra
bajaron acá a las costas y agudizaron todos los sistemas porque abandonaron sus tierras, todo donde vivían tranquilos, pero llegó este problema, lógicamente, como todo ciudadano tiene derecho a vivir tranquilo, ¿no? Pero aquí en la costa agudizaron todos los servicios, ¿me entienden? Hubo más aglomeración de gente, más hacinamiento y lógicamente hay problemas. Y continúa, ¿no? Entonces, todo esto, aparte de que se ha venido todo lo que es la aceleración de las urbanizaciones, se han perdido áreas de cultivo para urbanizarlas con cemento. Entonces, todo eso ha creado mucho problema, ¿no? Que se ve que el futuro no se ve muy simpático, que digamos, ¿no? Entonces, también, pues, también hay otro problema, ¿no? De que la pobreza y el desempleo, lógicamente, a este grupo de personas no le permite tener un domicilio, porque lógicamente tú cuando pides un préstamo o quieres participar en obtener una vivienda, tienes que tener un ingreso económico, ¿ya? Y eso, si estás desempleado, lógicamente no hay cómo evidenciar que tú puedes pagar esa vivienda. Entonces hay problemas y se agudizan, ¿no? Entonces, todo esto a nivel de América Latina es muy problemático, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos que las tendencias de precariedad de la vivienda en áreas urbanas de la región son preocupantes. Y vemos que gran disparidad entre los países de la región, por ejemplo, tenemos en Haití, Nicaragua, Perú, Belice, Guatemala, Bolivia, aquí hay mucha pobreza, ¿no? Y por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, del mismo, aquí América del Sur, Chile, Uruguay, ellos están bien, ¿no? Surinam, Granada, Antigua, Barbuda, etcétera, etcétera, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, Bermuda, Barbados. Bueno, ahí algo mejor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tú ves que más del 50% de la población urbana vive en asentamientos precarios, en estas zonas que están con rojo, Haití, Nicaragua, Perú, Belice, ¿ve? Y acá en la zona azul, tú vas a ver que está el menos del 10%, o sea, hay más gente que tiene sus casitas más saludables, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver qué es una vivienda saludable, o sea, qué debe reunir una vivienda para llamarla que es una vivienda saludable, ¿no? Es aquella que propicie sus condiciones satisfactorias y que una mejor salud para los moradores, o sea, aquellos que habitan esa vivienda, ¿no? Ahí ve, por ejemplo, ahí tú estás viendo las condiciones de la vivienda son una de las principales determinantes sociales de la salud humana. Lógico, porque es tu vivienda donde ahora más que nunca estamos en este confinamiento, estamos más tiempo dentro de ella, ¿no? Entonces tiene que ser un ambiente agradable, saludable, donde todas las personas que la habitan se lleven bien, estén en armonía, ¿no? Entonces, estos pueden promover o limitar también su residencia si es que no hay el ambiente adecuado para poder llevar en armonía nuestras vidas, ¿no? El concepto de vivienda saludable se introduce desde su diseño, microlocalización y construcción. Se extiende luego a su uso y el mantenimiento de la misma, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, porque cuando tú inviertes tu dinero para tener una vivienda, lógicamente no vas a hacer, tienes que recibir la guía de un ingeniero, tienes que tener todo lo que es la estructura, los cimientos, las conexiones de agua, desagüe, de la luz, todo lo que corresponde a lo que es tu domicilio, tu vivienda, ¿no? Entonces, esta relación entre la vivienda y la salud es compleja realmente, ¿no? Vemos que las condiciones de la vivienda pueden promover o limitar, ¿no? La salud física, mental y social de los residentes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si la vivienda puede ser o sea, la vivienda puede estar hecha de buen material, todo esto, pero si es muy pequeñita y son 10 o 15 personas las que están ahí, ya hay problemas. Lógico, va a causar mucho estrés el hacinamiento. ¿Cómo acomodamos a esas personas en un espacio tan pequeño? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? La situación de precariedad de la vivienda afecta la salud de millones de personas en los países de América Latina y del Caribe. ¿Mm? Ahí lo están viendo ustedes. Ahí está un mapita
que nos dice, por ejemplo, cuántas familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad. Entonces, es un alto el porcentaje todavía. ¿M? Entonces, ya tal vez en el futuro afecta a las poblaciones más pobres y a los más vulnerables. ¿Ya? Una vivienda saludable lógicamente garantiza seguridad y protección, suministra recursos para la higiene personal, la doméstica y del saneamiento, ¿no? Entonces, y estas condiciones de salud de la vivienda han sido reconocidas como una de las principales determinantes sociales de la salud. Muy importante. Bien. Aquí vemos también, por ejemplo, las características. Es muy importante que nosotros lo conozcamos, ¿no? Porque tú en el futuro vas a formar tu familia o de repente ya tienes tu familia y es muy importante que conozcamos estos puntos, porque a veces hay personas que no lo saben, pero es muy importante, por ejemplo, tener la tenencia segura. ¿Qué significa esto, no? La tenencia segura de tu vivienda, por ejemplo, es muy importante porque esto me va a ayudar a que eh, yo, al adquirir un terreno con tanto esfuerzo, al tratar de empezar a construirla, contratar a los profesionales que me ayuden a construirla, ¿no? Este es un derecho de todos los individuos y grupos a contar con una protección eficaz, ¿no? Dice del Estado ante las erradicaciones forzadas. ¿Qué sucede hoy en día? Muchas personas invaden terrenos que corresponden al Estado, pero que son zonas intangibles. Esas zonas intangibles, lógicamente, significa que son zonas que no debemos invadir, porque de repente por esa zona pasa una torrentera cuando llueve, como es acá en Ica, ¿no? Que es clima tipo desierto. Construyeron unas casas allá por los Aquijes, ¿cómo se llama? La constructora se llama, no me acuerdo ahorita bien la constructora, pero hubo un problema. Hubo una inundación hace poco en Ica, hará como 2 años, y inundó esa zona. Y esas pobres casitas, las familias que vivían en esas casitas, salieron damnificadas. Y esas casitas recién las habían inaugurado hacía unos 6 meses. O sea, las familias estaban habitando recién 6 meses, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Las familias le hicieron juicio a la empresa, ellos tuvieron que reconocer que realmente las casas las habían construido en una zona intangible. Por miles de años la naturaleza tiene lugares de desfogue, cuando caen las lluvias, las inundaciones en grandes cantidades, sabe por dónde pasar, ya tiene marcado a través de los miles de años de historia del mundo, ya tienen sus zonas, y en Ica es igual. Entonces la gente está invadiendo zonas que no se deben invadir y han construido casas. Y ellos sabiéndolo, lo hicieron. Y pobres familias salieron perjudicadas con este problema. ¿Ya? Entonces, la tenencia segura significa que muchas veces, por ejemplo, nosotros, a ver, ponte que tú no tengas una casa propia, pero tú alquilas una casa. Pero yo para alquilar esa casa tengo que hacer un contrato, ¿ya? Con la persona que me está alquilando. Porque si no, esta persona en cualquier momento dice, te voto y te sacan de ahí, y así no es. Por eso siempre hay que ir, acudir a hacer un contrato ante un notario, firmarlo, etcétera, etcétera, y respetar ese contrato. Eso es muy importante. En el contrato se anotan los costos, lo que va a costar el alquiler, todo lo que se trata. ¿Ya? Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, este, eh, lo importante aquí es que existan pruebas documentadas, o sea, documentos que puedan utilizar para comprobar el derecho a la tenencia, ¿no? Y que existe una protección de derecho contra las erradicaciones forzadas. ¿El dueño te quiere botar de la casa? No, señor, aquí está mi contrato, vence en tal fecha. Así que, por favor, retire. ¿Entendieron? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y ahora, otro punto es que eh, entre los documentos que pueden ser usados como prueba de derecho, si en el caso es tu casa es propia, ¿no? Tienes que tener los títulos formales y de propiedad, tanto del terreno como de la casa. Entonces, estos ya tienen que estar inscritos en la SUNAT, que es la entidad que regulariza la propiedad, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, tienes que tener documentos legales que prueben un acuerdo de tenencia, contratos formales de alquiler en el caso que sea alquilado, tenencia de los ocupantes que tienen recibos de pago, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Entonces, todo esto, la tenencia insegura trae problemas, trae muchos problemas. Por eso es muy importante informarse bien antes de hacer un contrato o de entrar a un domicilio, ¿no? Hablando con el dueño, pero haciendo un contrato en el cual se especifiquen todas las pautas o puntos importantes, ¿ya? Porque tener una tenencia insegura de una propiedad va a causar estrés, ansiedad y depresión, porque en cualquier momento pueden venir, sacarte de ahí, eso es muy problemático. Hay que recordar esto, muy importante, ¿ya? Ahora, hay otra cosa muy importante también que está sucediendo mucho. Tú te casaste y con tu pareja tú compraste una propiedad, perfecto, entre los dos la compraron y está el nombre de los dos, les pertenece 50-50 a los dos, ¿entendieron? Se divorciaron, ponte. Entonces el asunto ahí vienen problemas, ¿no? Porque ya tú tuviste hijos con él y toda esa situación cambia. ¿A dónde vas a ir con tus hijos? Tienen que ponerse de acuerdo porque las leyes lógicamente favorecen en todo eso, llegar a una conciliación y ver cómo la arreglan, ¿no? Entonces hay situaciones que sí tienen soluciones, ¿no? Entonces, la ubicación segura, diseño y estructura adecuada y espacio suficiente para una convivencia sana, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo debe ser la ubicación de la vivienda? Ahí está. Por ejemplo, la ubicación de tu vivienda debe ser segura, reducir al mínimo la exposición a contaminantes del medio ambiente, pueden ser químicos, ¿no? Como los provenientes de una industria o algo que esté cerca ahí, o los vertederos, o a los residuos sólidos, etcétera, 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 ¿no? O de repente contaminantes de ruidos y ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Es, por ejemplo, esas torres de alta tensión. Yo recuerdo Ica, en la zona de Parconas, no sé si ustedes se ubican para la zona donde están los, ¿cómo le llaman parque de piedras, que está al fondo, ¿ya? Entonces, ya, ese de hijita. ¿Qué sucede, jovencitos? Que esa zona no había ni una casa, les comento, ¿ya? Pero de pronto, ¡rum!, la gente invadió y construyó. Pero craso error, porque yo he ido a dictar charlas por ahí. ¿Y qué pasaba? Nosotros fuimos a hablar de esto de las radiaciones de esas torres de alta tensión. Ustedes vayan por esa zona, cuando estén en silencio, escuchen cómo suena como un zumbido se siente, ¿ya? Esas son radiaciones. O sea, todas esas familias que están cerca a una torre de alta tensión están irradiándose. Ellos con el tiempo van a padecer enfermedades tipo cáncer. Es peligroso. Entonces, ¿qué sucede? De pronto invadieron todo eso. Y justo cuando fuimos a dictar charlas, unos días antes hubo inundación por ahí. ¿Por qué? Porque en la parte de la quebrada, esos cerros que tú ves ahí de piedra, y por ahí caía bastante el agua, caía, inundó sus viviendas. No, que eso, que el otro. No, es que ustedes han invadido zonas intangibles, así se llaman, zonas que no se debe invadir. Eso se debe respetar, ¿ya? Pero estas torres de alta tensión deben botarlas. Y yo les decía, pero ¿cómo las vamos a sacar? Estas torres de alta tensión tienen más de 70 años aquí puestas. ¿Ustedes son cuántos años tienen? 20. Ah, entonces ustedes son los que tienen que salir, les digo. Las torres de alta tensión, ¿a dónde las van a llevar? Esas ya tienen muchos años. ¿Se dan cuenta? No es así. Entonces, ellos mismos han buscado el problema, porque las mismas torres de alta tensión irradian ese problema, que más tarde se va a manifestar con cánceres. Está comprobado eso, ¿ya? Entonces, también vamos a ver, por ejemplo, cómo debe ser la ubicación de la vivienda, ¿no? Debe ser en un lugar que no estés invadiendo zonas intangibles, un lugar cómodo, confortable, que no impidas el paso de lo que es lo natural, sea lo normal, ¿no? Que sea armónico, ¿ya? También tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la ubicación inadecuada de la vivienda. Esta está asociada, lógicamente, a un incremento de riesgo a lesiones, a contraer enfermedades, por ejemplo, respiratorias, cardíacas, cánceres y trastornos neuropsiquiátricos por el estrés, si hay mucho ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ven?
Por ejemplo, ese domicilio que están viendo ahí, se vio hace poco en una zona de Lima, del río Rima. Alrededor del río Rima habían hecho esas casas, miren. El río Hablador le llaman así porque cuando llega el agua todo va corroendo, estaba erosionando todo ese borde de aquí, del cauce, lo erosiona de tal manera que aquí, miren, todo esto el agua lo erosiona y lógicamente queda la casa en el aire. ¿Y qué va a suceder con el peso y por la gravedad? Cae. ¿Se dan cuenta? ¿Debieron construir ahí? No, prohibido, ¿ya? Entonces recuerden eso. Bien. ¿De qué depende el diseño y la estructura de la vivienda? ¿No? Depende de las condiciones sociales, económicas, ambientales de ti y de tus preferencias culturales. ¿Por qué? Porque eso lo eliges tú. Tú quieres vivir cómoda en una casa segura, a la de un material noble, con la guía de un ingeniero, un arquitecto, que te ayuden a construir adecuadamente, porque hay mucha gente que por ganarse un centavo te lo hace, pero no lo hacen bien. El primer terremoto, el primer temblor, se cayó la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque si yo voy a invertir en una vivienda, tiene que ser una vivienda segura, saludable y que sea para muchos años. No va a ser para un año, ¿no? Por eso es que hay que planificar para hacer una casa, porque es una inversión muy grande, es mucho dinero y mucho tiempo de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora, cuando se habla del diseño de la ubicación segura y el diseño, ¿no? Y la estructura adecuada y espacio suficiente para una convivencia sana, hay aquí, por ejemplo, que muchas veces dentro de la vivienda están asociadas con un incremento de riesgo a lesiones, ¿ya? A lesiones, quemaduras, a contraer enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, provocadas por condiciones térmicas incómodas, enfermedades respiratorias, provocadas por la mala ventilación, el polvo, la humedad, ¿no? Entonces todo eso va a influir, ¿ya? Lógicamente, ¿cómo van a estar la persona que está ahí? Van a estar irritables, se van a estar peleando, hay estrés, depresión, etcétera. O sea, van a haber problemas, ¿ya? Entonces, nosotros queremos vivir tranquilo, qué bonito es llegar a tu casita, tú te quieres dar tu baño, vas, te das un baño, te refrescas ahora que está haciendo tanto calor, de repente quieres acostarte un ratito, descansar del trabajo, del estudio, del trajín de la vida y todo esto, vas a tu camita, descansas tranquila, después tú te levantas, tienes hambre, tienes sed, vas, tomas tu agüita. Es algo maravilloso, ¿no? Entonces, todo eso, lógicamente, hace que tu tranquilidad disminuya el estrés, estés contento, relajado, ¿no? Eso ayuda muchísimo, ¿ve? Influye todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de los defectos en el diseño y la estructura de la vivienda? Ay, son muchos, muchos. Ahí van a ver, por ejemplo, mire, una casa que no esté, por ejemplo, hay casas que no le hacen un tarrajeo. Tarrajeo es tapar todo el ladrillo, ¿no? Pero también hay otras con el ladrillo expuesto, pero le ponen unas cosas especiales para que no entren bichos, o sea, arañas, animalitos, ¿no? En otras casas, por ejemplo, las de la adobe, hay bichos como la chirimacha que produce el mal de Chagas. Ella abre huequitos y a eso de la noche, cuando la gente está durmiendo, va y le da un beso, así se le dice la besucona, y te deja problemas, parásitos. Entonces, no es recomendable. Ahí están viendo, por ejemplo, una imagen en la cual tú ves, mira, el cloro, venenos, y abajo están los alimentos. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Todos sabemos que los venenos tienen que estar en un lugar seguro, cerrado, con llave, ¿no? Y los alimentos en un lugar seguro, especialmente que sea en la cocina, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante saberlo, ¿no? Entonces, lógicamente que el diseño y la estructura de la vivienda es muy importante y lógicamente estas se realizan de acuerdo a las condiciones económicas de cada familia, ¿no? Y preferencias culturales. A ver, ¿cuáles deben ser los espacios de la vivienda? Bueno, todos conocemos que las viviendas deben tener un área suficiente amplia para una convivencia cómoda, sana, con buena iluminación y ventilación, ¿ya? Debe tener su salita, su comedor, su cocinita, por lo menos 2 o 3 habitaciones para dormir,
depende del número de familia, 1 o 2 baños, porque si hay un solo baño va a causar mucho estrés en la familia. Y si son 4 o 5 personas que viven en ese domicilio, pongámonos que un día amanezcan mal del estómago, imagínense qué terrible problema. Tiene que haber por lo menos 2, mínimo 2 baños, ¿no? Ahí está. Miren ese espacio muy pequeño, ¿verdad? Causa estrés solo mirarlo. No se pueden ni mover, ¿eh? ¿Qué es el hacinamiento? Bueno, el hacinamiento es eh, que muchas personas viven en un espacio muy pequeño, ¿no? No tienen comodidad, eh, es muy incómodo, quieren relajarse, pero hacen ruido, los niños corretean, hacen ruidos, viven los perros ahí. Dios mío, entonces eso lógicamente va a causar mucho estrés en la familia. Ven allí, por ejemplo, miren cuántos niños hay metidos en una sola cama, ¿ves? Entonces, ¿qué son los asentamientos precarios? Bueno, esos son los que se están viendo hoy día, ¿no? Las personas van a una zona, ponen su cesto y dicen, esto es mío, y después esperan a que les den titulaciones, agua, desagüe y todo eso, ¿no? Entonces, el hacinamiento está asociado con pequeñas áreas de habitabilidad, altas tasas de ocupación de un un número de personas en ese mismo espacio. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, en ese cuadro que están viendo aquí en esa fotito, ¿ve? ¿No? De muchas personas en un mismo espacio, ¿ya? Este, el número de casa o de personas, la densidad de unidades habitacionales de un área, ¿no? Ahí, mira, son como, yo cuento como, a ver, como 6 chicos, a ver, 4, 5, 6, más o menos que en un solo ambiente es mucha gente, ¿no? Bien, entonces el espacio reducido está asociado con un incremento de riesgo de contraer enfermedades infecciosas como las que tenemos hoy en día, ¿no? Como las enfermedades meningocócicas, la tuberculosis, las hepatitis, con síntomas de estrés, ansiedad, depresión y comportamientos no saludables, ¿no? En el caso de relaciones promiscuas también. Bien, entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Ya hay bichos, parásitos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, la vivienda saludable también, los servicios básicos que debe contar una vivienda saludable de buena calidad. Por algo tú estás invirtiendo tantos años de trabajo en ella, ¿no? Una vivienda debe tener acceso a los servicios básicos, contar con las facilidades necesarias para proteger la salud de sus residentes, ¿ve? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de servicios básicos? Bien, por ejemplo, eh, hay, por ejemplo, mire, si no hay agua, la persona tiene que ir a buscarla en recipientes, ¿no? Y si ese recipiente no está limpio, ya se pueden imaginar todas las consecuencias que trae eso, ¿no? El que no haya un desagüe, lógicamente van a haber parásitos, van a haber moscas, van a haber roedores, si no hay un adecuado saneamiento. Esto es muy importante. Eh, es muy importante que deben contar con un acceso a agua segura, en cantidad suficiente, a un precio asequible, un saneamiento básico, una eliminación adecuada e higiénica de los desechos sólidos, o sea, de la basura, digamos, de las excretas a través del desagüe, es decir, que sea todo completo, ¿no? Y el agua, hay que recalcar, es una de las principales necesidades fundamentales de la vida humana. Nosotros sin agua no podemos vivir. Y es más, nosotros como seres vivos somos personas que somos seres que tenemos el 70% de nuestra formación es agua. Entonces el agua es un recurso natural que se está agotando. Y eso significa que va a haber muchos problemas en el futuro. Pero por el momento ahora contamos todavía con agua, pero hay que cuidarla. Ese recurso valioso hay que cuidarlo, porque somos demasiada gente para el poco recurso que hay, ¿me entienden? Y es más, que las nuevas generaciones se están reproduciendo demasiado jóvenes y entonces lógicamente esto conlleva un problema de población que va a hacer que va a haber una gran escasez de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que planificar también nuestras familias, eduquemos de esa forma, ¿ya? ¿Cómo deben ser los combustibles? Bueno, los combustibles en sí ahora se están tratando de que sean, por ejemplo, ahorita en casa cuentas con un gas natural, ¿no? Es un gas que no es contaminante, sí hay que tener su medida de seguridad, es algo natural, eh, que no sean tóxicos,
De tal manera que, por ejemplo, si yo voy a cocinar con leña, yo lo puedo hacer en el campo, supongamos, ¿no? Pero no lo voy a hacer en mi casa, en la ciudad, donde puedo, con el mismo humo, voy a contaminar a todo el mundo. Entonces, hay que tener presente eso. Ahora lo que se cocina es con gas propano o con el gas natural. Entonces, es buenos combustibles hay hoy día, ¿no? Es más, en lo que es energía eléctrica, tenemos la hidroeléctrica, ¿no? La energía con la cual nos alumbramos, pero también ahora hay la energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? Es la producida por turbinas que generan energía a través del aire, de los vientos fuertes. Esta es almacenada y luego tú puedes, por ejemplo, hoy día hay los famosos paneles solares. También los paneles solares. La energía eólica es otra energía natural maravillosa que el hombre la está aprovechando. Y en el caso de los paneles solares, tú puedes, como en Ica, por ejemplo, es tan soleada que se cargan baterías que pueden iluminar toda tu casa todo el día, ¿ven? Entonces es maravilloso, ¿no? Y no son contaminantes, ¿ven? Y para que sepa que son combustibles, es toda sustancia que emite o desprende energía por combustión controlada o escisión nuclear capaz de plasmar su contenido energético en trabajo. Es también cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones. Aquí cuando nos dicen escisión nuclear, escúchenme, esto es muy importante que ustedes sepan, jovencitos, en otros países, no es el nuestro porque nosotros, el Perú es un país riquísimo, que nuestra misma geografía nos ayuda a tener esa energía con la cual nos estamos alumbrando, esa bombita que estás en tu casa ahorita alumbrándote, esa producida, esa energía a través de la hidroeléctrica. En el Perú, por esta geografía de caídas de agua y que el hombre ha hecho, las famosas hidroeléctricas, se, se vale de la fuerza del agua para mover turbinas y producir energía. Imagínense cuánta energía tenemos en Perú, ya, por la fuerza del agua. El problema viene cuando hay sequía, ahí es el problema en el Perú, ¿ya? Pero aún así nunca nos ha faltado la luz, a veces han habido cortes, qué sé yo, ¿no? Ahora, en otros países, les comento, la energía de ellos es más contaminante. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen las centrales nucleares. Las centrales nucleares el combustible que utilizan ellos son los metales pesados radiactivos, como el estroncio. Bueno, de la tabla periódica ustedes habrán leído, ¿no? Los metales que producen energía nuclear, ¿no? Entonces, estos son producidos en unas centrales nucleares y por eso es que en esos países, como en Estados Unidos, su costo es más económico que el nuestro. El nuestro es más elevado, es más caro, porque el mantenimiento de las hidroeléctricas también es más caro. O sea, tiene sus pros y sus contras, pero por eso también nosotros cuidemos también nuestro recurso eléctrico, ¿no? Entonces, de la energía eléctrica, porque la energía nuclear aquí en Perú no funciona, no tenemos eso, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber sobre todo esto para guiar a las personas, ¿no? Bueno, cuando se habla de fuego, ¿no? De materiales sólidos, tipo A, madera, tejidos, etcétera. Tipo B, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, que en la casa a veces nosotros también tenemos muebles que son sintéticos, son inflamables y eso también es peligroso cuando hay un incendio, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Cuando se habla de muebles, utensilios domésticos y bienes de consumo seguro y eficiente, ¿no? Deben elegirse, por ejemplo, teniendo presente la seguridad y la eficiencia, ¿no? Lógico. Cuando tú compras un mueble confortable, que te sientas bien al sentarte ahí a ver una película, o disfrutar un refresco, o escuchar música, lo que tú quieras hacer. Entonces, que sea saludable, agradable, ¿verdad? Entonces, imagínate sentarte en un mueble donde todo es plástico, y que este tiempo de calor que estamos en Ica, terrible. Bien, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de muebles también, ¿no? Por ejemplo, utensilios, bienes de consumo, deben elegirse teniendo presente la seguridad y la eficiencia, ¿verdad? Entonces, todo esto, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de muebles, eh, hay familias, escúchenme, que cocinan con leña.
Y ese fogón lo tienen dentro de la casa. Y eso no se debe hacer porque toda la casa se llena de humo. ¿Y quiénes respiran? Los niños, todas las personas que habitan esos domicilios. Entonces, lo recomendable si tú cocinas con leña que sea afuera, ¿no? En un canchón, o sea, afuera, que esté el aire libre, de tal manera que no se asfixien las personas con el humo. Esto es muy importante porque el humo y todos esos contaminantes las personas van a padecer riesgos de contraer enfermedades respiratorias, ¿no? Irritación en los ojos, dolores de cabeza, etcétera, 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 ¿no? Las cortinas, las alfombras, etcétera, etcétera, también materiales que sean, que no sean inflamables, ¿no? Eh, y todo eso es muy importante para tener una vivienda segura. En el entorno adecuado que promueva la comunicación y la colaboración. A ver, por ejemplo, las características sociales, físicas del entorno alrededor de tu vivienda o vecindario son muy importantes para proteger la salud y el bienestar de los moradores, ¿no? Aquí cuando se habla de esto, se habla de los entornos, ¿no? Por ejemplo, eh, urbanos que se enfrentan con problemas de hacinamiento, de mucho ruido, contaminación, por ejemplo, en el centro de Ica, ¿no? Contaminación del aire, congestión, peligros del tránsito, delincuencia, aislamiento social, etcétera, etcétera. ¿Con qué problemas se enfrentan los entornos urbanos y rurales? Miren, ahí está, miren cuánto auto, miren la polución, o sea, de contaminación, ¿no? Del aire, miren. Y de hecho hay ruido también ahí, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, alternativas que aquellos que nacieron en asentamientos precarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el asentamiento precario planificado como el generado por la preocupación del territorio en forma espontánea pueden poner en riesgo la salud y bienestar de los habitantes, lo que les decía hace un rato. Hay personas que ponen 4 palos, ponen unas esteras, su techo de esteras, han sucedido ahí en la zona de, ¿cómo se llama este sitio? La Tierra Prometida, en la parte baja. Todavía siguen esas chozas de caña, que son muy peligrosas, han habido muchos incendios porque la gente deja velas prendidas y ha habido terribles muertes de niños inocentes, se ha caído la vela, los angelitos dormían y se quemaron. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas de la luz y el agua no se arriesgan a poner ahí. ¿Por qué? Porque son chozas, no se puede poner electricidad donde hay choza, ¿me entienden? Tienen que ser las empresas, ahora tienen un control de calidad cuando van a colocar conexiones, tienen que contar con ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, en una propiedad precaria no se pone eso. Ellos arriesgan, uh, no, está prohibido, no lo hacen. Así tú quieras, no lo hacen, ¿ya? Ahora, que hayan a veces conexiones clandestinas, ese es un problema porque eso es responsabilidad de cada quien que hace esas conexiones. Pero ahí vienen los incendios que han habido en varios asentamientos aquí en Ica. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, los entornos urbanos se enfrentan con problemas de hacinamiento, bueno, ya lo hemos dicho, los entornos rurales se enfrentan en problemas de falta de servicios sanitarios, ese problema, ¿no? Pero escúchenme, ustedes como educadores, si van a una zona rural donde no tengan sanitarios, o sea, eliminación de las excretas, ¿no? Entonces, o sea, donde la persona debe defecar, ¿no? Ustedes pueden ayudarlos a diseñar una letrina, ¿no? O un pozo séptico, que así se llama. Ahora en los centros de salud cuentan con un técnico sanitario, él te puede ayudar en esa guía, ¿ya? Y podemos educar hacia las personas para que tengan comodidad en la eliminación de las excretas, para que no se eliminen hacia el aire libre, lógicamente, ¿no? Entonces, eh, todo esto, para construir una casa, lógicamente se tiene que estudiar el terreno, qué tipo de terreno es. Por ejemplo, aquí en Ica, ustedes conocen esta zona de, ¿cómo se llama? Por la Huacachina. Hay bastantes urbanizaciones que ya no sé los nombres, sinceramente. Entonces, las están construyendo en arena, ¿ya? Porque toda esa zona es arena. Entonces, lógicamente, construir una casa en arena es mucho riesgo. Pero para construir una casa en zona de arena, los ingenieros hacen unas losas grandes, llenas de una red de metal, de varillas con cemento o concreto, que así se llama, de tal manera que así hayan terremotos, estos no se caen, pero tienen que hacer obligatorio eso, y eso cuesta mucho, ¿me entiende? Entonces, eso es básico, porque si vas a invertir dinero y no le haces eso, la casa se te va a caer en el primer sismo de 4 grados, entonces no es bueno, ¿no?
por gusto estás botando tu inversión. Ocupar un nuevo suelo más alejado del centro, sin servicios y en peores condiciones que aquellas zonas ocupadas por los padres. ¿Qué sucede hoy día? Ahí está, ¿ven? A veces los muchachos dicen, ya tengo mi pareja, va a tener un hijo, etcétera, etcétera, van e invaden un terreno, ¿ya? Otros no, dicen más fácil, no, papá, tú tienes acá habitaciones libres, puedo venir con mi mujer y mis hijos. Fácil. Y ahí se va llenando y ahí se va produciendo un problema que es el hacinamiento. ¿Se dan cuenta? Pues hay que planificar las familias. Habitar en habitaciones de la vivienda de los padres o parientes en condiciones de precariedad y hacinamiento no es nada saludable. Mire, tanta gente en una casa pequeña no es saludable. ¿Cómo deben ser los entornos urbanos? Bueno, todos sabemos que deben ser limpios, planificados, ordenados, ¿no? Que haya una organización y que tengan parques, zonas de distracción, para que los niños jueguen, que deben haber campos de juego, ¿no? De básquet, de fútbol, etcétera, etcétera. Áreas verdes en la cual respires aire puro, practiques ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a ayudar a que ese entorno urbano sea saludable y las familias que salgan a ese ambiente se sientan bien, ¿no? Y bueno, a su vez también, ¿qué avanzo yo teniendo un entorno saludable si, por ejemplo, los hábitos de comportamiento de la persona no promueven la salud? Entonces, de nada hacemos eso, ¿no? Entonces, eh, ah, lógicamente, promocionar también, aparte de tu vivienda saludable, los hábitos de las personas que viven en ella, ¿no? O sea, hábitos y comportamientos que promueven la salud a esta familia. Para que la vivienda sea saludable es importante sentir que te pertenece, que es el lugar donde tú habitas, te sientes bien, que tú has proyectado en tu futuro, porque una casa se compra en 20, 30 años, ¿no? Entonces, eso son muchos años de trabajo. ¿Cómo se promueve de manera eficiente y eficaz hábitos de comportamiento saludable? A través de la educación para la salud, eso lo hemos conversado ya anteriormente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para que tu vivienda sea saludable, tú tienes que hacer un adecuado almacenamiento, manipulación e higiene de los alimentos. En la refrigeradora tienes que guardarlo. El aseo de ti como persona, de la vivienda, cuidado, si tienes mascotas, si la casa es muy pequeña, mejor no lo tengas, ¿ya? Porque el animal también sufre. Imagínate, los animales también tienen bichos, tienen parásitos. Entonces, van a respirar el mismo aire. No es recomendable tener, donde están los animales no deben estar las personas, ¿ya? Si un animal tienes en tu casa, no debe dormir dentro del ambiente donde tú estás. El animalito también necesita su espacio, porque también para ellos es algo agradable tener un espacio donde correr, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien, aquí por ejemplo, una vivienda adecuada, por ejemplo, ahí está, miren, esa es la que ustedes ven con el chat. Bien, una vivienda adecuada aquí significa algo más que tener un techo, ¿no? Bajo el cual tú te guareces, o sea, proteges. Significa disponer de un lugar privado, un espacio suficiente que tengas accesibilidad física, seguridad adecuada, que sea un lugar seguro, seguridad de tenencia, que estés con tus documentos en orden, que es tuya, estabilidad y durabilidad estructural, o sea, de qué está hecho tu casa, que sea segura, iluminación, etcétera, etcétera, ventilación, todo lo que es abastecimiento de agua, saneamiento, eliminación de los desechos, etcétera, etcétera. Que sea una vivienda adecuada y saludable para los que viven aquí. Entonces, estos factores deben determinarse junto con las personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas del desarrollo gradual. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, el criterio suele variar de un país a otro, ¿no? Depende de factores culturales, sociales y ambientales, ¿no? ¿Por qué es importante una vivienda segura? Ahí está, ¿por qué es importante, no? Eh,
Ahí tú vas a ver, mira, la escuela, en el caso la casa, el trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vas a ver que uno de los ambientes habituales donde convive el ser humano durante su vida es la vivienda. Además está la escuela, pasamos muchas horas en la escuela, el lugar de trabajo, en la ciudad y el municipio, ¿no? Entonces, lógicamente, eso conlleva que donde tú llegas, que es tu casa, debe ser un lugar cómodo y saludable. ¿Qué significa el concepto de ambientes y entornos saludables? ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿ven? Ahí está cómo funciona la red de saneamiento básico del agua, ¿ven? Y el desagüe, ahí más o menos ustedes están viendo, ¿ven? Más o menos la idea es esa, ¿no? ¿Ven? Ahí está, ¿ya? Nuestra casita es el lugar donde crecemos, aprendemos a vivir en familia, en sociedad, y, por ejemplo, debe cumplir con esto, ¿no? El ambiente físico, adecuado. Aquí, por ejemplo, el concepto de ambientes y entornos saludables incorpora saneamientos básicos, espacios físicos limpios, adecuados, redes de apoyo para ámbitos psicosociales sanos, seguros, exentos de violencia, ¿no? Que no haya ese problema de, así, por ejemplo, violencia verbal, física y emocional, ¿no? Nuestra casa debe ser un refugio donde nos brinda seguridad y protección. Es un lugar donde compartimos problemas y soluciones, es nuestro espacio vital, ¿no? Por eso es que nuestra casa debe estar ubicada en un lugar adecuado, ¿no? Donde no existan riesgos, como hemos dicho, al filo de un río, o en lugares intangibles, cerca de torres de alta tensión, donde hay peligros, o donde hay deslizamientos, inundaciones, ¿ya? Eso no es recomendable. En los techos y el suelo de la casa no debe existir grietas ni huecos que causen accidentes o proliferación de animales que generen enfermedades, ¿ya? Más bien debe aprovecharse de la luz solar, ¿no? Que entre por las ventanas, por tragaluces, así se llaman, ¿no? Las entradas de luz. Su casa debe estar libre de contaminación de humo, de leña o cigarro. Los espacios limpios deben estar ordenados. En una vivienda permiten el manejo adecuado de todo, de los alimentos. La vivienda debe contar con espacios. Si tienes una mascota, debes tener un espacio en la mascota, ¿ya? ¿Ve? El lugar donde se reúne la familia debe estar ordenado y limpio y debe ser acogedor, ¿no? Y bien, o sea, todo eso favorece a que si es una vivienda cómoda, ventilada, tranquila, lógicamente nos vamos a sentir bien en nuestra casita. ¿Mm? Por algo se trabaja tanto, ¿no? Tener tu techo propio. Y hoy día el gobierno peruano tiene muchos programas de eso de techo propio, con la cual te ayudan con un porcentaje en la construcción y lo demás lo pagas tú. Entonces, por eso es muy importante que hayan ingresos económicos para que tú puedas tener acceso a esos servicios. ¿Ya? A ver, aquí vemos las fases para el proceso de promoción de vivienda saludable. Hay fases, ¿ya? Ahí lo vemos, mire, la primera fase, por ejemplo, es de, de sensibilización. En esta fase se realizan diversas actividades de comunicación, información que permitan despertar el interés, motivar a la participación y lograr el compromiso de todos los actores que consideramos importantes en el programa. Eso es muy importante. Los actores, ¿quiénes son? Somos tú, yo, son nuestros líderes de la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Eh? Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo organizamos esa fase? Por ejemplo, lo podemos hacer con reuniones de sensibilización, identificación de los agentes comunitarios, coordinación con el agente comunitario de salud, convocatoria para las reuniones. Eso es muy bonito para organizarse. Hay una segunda fase que es la planificación. Aquí se realiza el diagnóstico familiar, consiste en analizar la información. Ahí está, ven, ahí está. Bien, aquí se ve, por ejemplo, la ficha de autodiagnóstico familiar, se consideran problemas de salud que puedan haber,
Eh, Se trabaja en grupos de la población. Todo se ve lo que es la alimentación, la nutrición, higiene, ambiente, promoción de la salud mental, cultura de paz, buen trato, salud sexual y reproductiva, es decir, todo lo que es habilidad, actividades físicas, seguridad vial, cultura de tránsito, ¿no? Entonces todo eso implica lo que es la planificación. Y tenemos una tercera fase, que es la ejecución, o sea, que lo realices aquí, ¿no? Se desarrolla el plan de promoción de la salud de familias y viviendas saludables con acciones orientadas hacia la solución de los problemas de salud, priorizando las necesidades de aprendizaje en salud y el mejoramiento de la vivienda y de las familias participantes. ¿Ve? Esto es muy importante. O sea, aquí, como decíamos siempre, involucrar a las familias para que trabajen todos juntos con los líderes de la comunidad, los agentes comunitarios conjuntamente para poder lograr un acuerdo y que tengamos todos y contemos con una vivienda saludable y sobre todo un entorno saludable, ¿no? Donde está tu vivienda. Y la cuarta fase, que es el seguimiento, monitoreo y evaluación. Aquí, por ejemplo, las acciones de monitoreo y de evaluación son transversales a todas las fases de implementación, buscando que todos los actores involucrados participen activamente en los procesos. Esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante porque cuando tú haces que toda la comunidad se interese por el propio bienestar de ustedes, de todos las personas de la comunidad, esto es muy bueno, es muy positivo y de esa manera se lleva a cabo un buen acuerdo en la cual los profesionales y todas las personas se ponen de acuerdo, o sea, para que la convivencia en la comunidad sea saludable, adecuada. Por ejemplo, supongamos que en tu comunidad haya un grupo de drogadictos o hayan muchachos que estén robándole a las jovencitas, a los jovencitos, ¿no? Que les quiten sus cosas, etcétera. Entonces, hay problemas. Se coordina con las autoridades para ver y dar solución a estos problemas. Pero para eso necesitamos que la comunidad se organice, tomen conciencia, ¿no? En la problemática que tienen y traten de solucionar esos problemas. Eso es lo más importante. Recuerden eso, que cuando se trabaja en equipo es mucho mejor, es menos laborioso y salen mejor los proyectos y los resultados se ven pronto y ya te vas a dar cuenta que el trabajo en equipo es básico cuando se trata del bienestar en las familias. Muchas gracias. Bien, entonces, a ver, jovencitos, ¿alguna inquietud, algún problemita de repente en su comunidad? ¿Ustedes han sabido identificar algún problema? ¿No lo han podido resolver? No sé, de repente yo quiero escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Algún problema que hayan tenido? ¿Sí? Mis buenas noches. Hola, dime, Rosalinda. Mayormente, el problema que yo he podido identificar aquí en mi comunidad, bueno, por la zona yo donde vivo, ¿Ya? hay una torre donde mayormente los vecinos llegan a lo que es la acumulación de lo que es la basura, justamente por lo que no pasa el camión de basura, y ahí Uh, mismo también practican lo que es el quema de la basura, ¿no? Que llegan a botar, porque uy, se llega a acumular más de un mes, mes y sí, medio, y no ya. viene casi la municipalidad, ¿no? ¿Y por dónde A es eso, poder, hija? es por aquí por Parcona, Ya. ¿En qué parte de Parcona? Porque Parcona es uno de los distritos más grandes y eh, poblados de Ica. Mm. por donde está casi
la posta de Parcona ¿Cuál? ¿La y hay Yonke? un mirador. Hay un mirador. Ah, ya, no conozco esa zona. Ahí dice mirador de Parcona, dicen ahí. Ah, mira, ¿sabes Sí. qué? Yo te recomendaría, Rosalinda, que con los líderes de tu comunidad donde tú vives, siempre hay grupos de personas que son líderes, ¿no? Personas que dirigen a los grupos, que se preocupan mucho por ayudar a solucionar la problemática. Hoy en día en Ica estamos con temperaturas que están aumentando, entonces lógicamente el que no haya el recojo de la basura es un gran problema, porque todos sabemos que muchas veces se están eliminando residuos orgánicos que se pudren y huelen mal. Entonces, yo creo que deberían hacer un escrito con alguno de los representantes de tu comunidad y hacerlo llegar al alcalde. El alcalde, no sé cómo se apellidan, Choque, creo que es un señor Choque, creo. Sí, entonces yo creo que sí, porque mire, Parcona es un distrito que realmente yo sé que mejoró bastante, creció mucho y es uno de los distritos futuristas, porque yo les cuento que ese distrito fue fundado pues por los años 60 más o menos, y este distrito tuvo muy buenos alcaldes en aquella época. Hicieron las calles doble vía, ustedes están viendo como ciudades maravillosas, grandes, que ni siquiera el mismo Ica lo tiene. ¿Se dan cuenta? Ese distrito es uno de los distritos más populares y poblados de Ica, pero que se hizo con una proyección de calles, avenidas bonitas, amplias, y que no sé qué alcalde fue el que lo puso muy bonito el distrito. Entonces ahora mira, Rosalinda, sería muy bueno que ustedes, lo de la comunidad donde tú estás, se organice y manden un escrito al alcalde, porque aquí ya vienen problemas, muy aparte de que tenemos ahorita el de la pandemia, el calor, eh, la proliferación de moscas, de roedores, etcétera, etcétera, y de malos olores, lógicamente va a traer problemas de salud en la comunidad de tu lugar. Entonces, mande, porque yo sé que ellos tienen buenos camiones de recojo de basura. Entonces, yo creo que sería muy bonito que ustedes, todito el equipo los líderes de la comunidad se junten y escriban un documento al alcalde de Parcona, porque ustedes tienen derecho a eso, ¿ya? Yo le recomendaría eso, sí. Sí, mis, anteriormente ya se reunieron un grupo de vecinos para ¿Ya? hacer un escrito, supuestamente porque iban a hacer un proyecto ahí para hacer pista, porque toda esta parte es pura tierra. Ah, Y ya, se, ya. y se reunieron, pero al final no llegaron a un acuerdo con el alcalde y les dijeron que no había presupuesto, que eso ya tenía que ser otro plan de trabajo. Y bueno, al final el mismo alcalde puso miles de excusas y no dio soluciones, y tampoco no de la basura también. Miren, está prohibido, escúcheme, señorita Rosalinda, de que en realidad el quemar la basura es uno de los contaminantes número uno, porque en esa basura hay plásticos. Y ustedes saben que los plásticos cuando se queman eliminan gases tóxicos. Y lógicamente la persona que vive en esa zona está respirando esos tóxicos. A la larga van a haber problemas broncopulmonares, enfermedades más serias. Entonces hay que tener mucho cuidado y exponerle en esas cartas, hay que trabajarlos en la parte de este tipo, ¿no? Que le estamos hablando de las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas, eh, como la tifoidea, la hepatitis, porque proliferan moscas. Miren, señorita Rosalinda, mire, sería muy bonito que ahora tú que estás en nuestro curso, por ejemplo, hablar con los líderes de la comunidad y hacer unas charlas, como que, por ejemplo, de educar a la población. Ahora se está clasificando la eliminación de residuos sólidos. Por ejemplo, los residuos orgánicos. ¿Qué son los residuos orgánicos? Son, por ejemplo, las peladuras de papa, de zanahoria, de la cebolla, todo eso es lo que nosotros eliminamos de la cocina, ¿ya? Si todas las personas de la comunidad, ahí tienen un parque, así un parque, no sé si tendrán allí, porque siempre se organiza con parques, abren un hoyo y ahí van enterrando eso y van haciendo lo que llamamos nosotros la tierra compost, ¿ya? Esa tierra compost
es más tarde se forman nutrientes. Cuando pudren esos productos, sirven de abono, ¿no? Para sembrar plantas. Cada persona puede llevar para sembrar macetas, sembrar, por ejemplo, hierbitas para su propia alimentación, como las lechugas, tomates, y cosas así. Yo hago, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, si todas las personas se pusieran de acuerdo, ya eliminaría menos basura que va a oler mal, ¿me entienden? Entonces solamente faltaría los cartones, los plásticos. Hay recicladores. Si tú, por ejemplo, empiezas tú educando a las familias, señores, sus plásticos vamos a recolectarlos acá y los vendemos en tal sitio. Ya, entonces, porque sí hay gente que compra lo que es el papel, los cartones y los plásticos, entonces ya no habría tanto problema. Ahora, los residuos de eso que dan mal olor, como yo le digo, se entierran. Y eso produce la tierra compost, que es una tierra con nutrición, ¿no? Que va a servir para ponerlas en tus macetas y vas a tener ricos tomates en tu casa. Enseñar a la gente que ellos produzcan sus propios productos que los van a alimentar, ¿me entiendes? Entonces, es una buena forma. ¿Sabías tú que en Lima hay una empresa que recoge en los días lunes todo lo que son residuos sólidos de las cocinas, todo eso que te estoy comentando? La clasifica y lo producen en gas, ¿sabía? Biogás, ¿ya? Ellos están vendiendo gas en Lima, te cuento, ¿ya? Entonces, el gas metano se llama. Ahora, lo que son cartones, todo se recicla, se reúne, ¿ya? Y se vende por peso. Y las empresas lo compran porque ellos necesitan volver a rehacer cajas y todo eso. El papel blanco, lo que yo hago, cuando termino mi ciclo de estudio, todos los papeles que reuní, lo vendo también a un señor reciclador. Por kilo te están pagando 70 céntimos. ¿Ves? ¿Ya? Entonces, hay un señor que está en la avenida 7, ¿ya? El señor Richard. Él te compra así. Ya. Y cuando yo llevo todo esto, hijita, te cuento, yo junto plata como para comprar el cloro, para limpiar la casa, sale para tu misma casa, hija, te cuento. O sea, es creatividad. Tú entras a YouTube y te dan muchas ideas. Es bien bonito. Tú puedes aprender mucho y tú puedes ayudar a la comunidad a tu comunidad. ¿Y ves? Y ya no vamos a depender tantísimo ¿cómo se llama? Del recogedor de la basura. Si esto tú lo haces viral, digamos, dentro de tu comunidad, ya que pase el camión, aunque sea una vez a la semana, pero ya no va a ser tanto de que apeste y haya moscas, ¿te das cuenta? Porque ya están reutilizando esos productos y están produciendo algo bueno, que va a ser para el mismo consumo de ustedes. Es bueno, es genial, en serio, funciona. Yo, por ejemplo, acá tengo mis ajicitos, tengo mi guacatay, mis tomatitos, mi uvita, les cuento, y unas hermosas plantitas. Chicas, se puede hacer. Entonces es cuestión de que tú misma te informes bien acerca de esto y te ayudas. Yo, por ejemplo, cuando nosotros votamos de casa, solamente votamos lo que es, por decirte, tierritas, polvillos, de lo que es, ¿no? De la casa que a veces se ensucia, alguna que otra cosa, pero nosotros no, yo veo que la gente vota unas bolsas negras llenecitas de cosas y huelen mal. Cuando estas cosas se pueden clasificar y llevársela al parque, abrir un hoyo ahí e ir enterrando poquito a poco, todito ahí y se va formando. Sí, es creatividad nomás. Yo lo hago acá en mi jardín y de esa tierrita yo saco para mis macetas. Es creatividad, chicos, y organización. Es bueno. Pero haz ese escrito, señorita Rosalinda, dígale al alcalde, trabájenlo en la parte de enfermedades infecciosas, ¿ya? Gastrointestinales, como hepatitis A, tifoidea, fiebre tifoidea. Habla también de, ¿cómo se llama?, de las enfermedades respiratorias, porque la gente está quemando la basura y contaminando el medio ambiente que ustedes están respirando. Entonces, usted es el culpable de que los niños menores de 5 años están presentando enfermedades respiratorias. Así, trabajen de esa manera y van a ver, presionan a estos alcaldes que solamente se hacen populistas cuando van a buscar votos. Por eso piensen bien, chicos. ¿Ya? Muy bien, Rosalinda, gracias por tu participación. ¿Hay alguien más que quiera participar? Ya, señorita. ¿Alguien más? A ver qué dice Gabriel.
Buenas tardes, Miss. ¿Cómo está, señorita Gabriel? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias, Miss. Ya, Bueno, yo le comento que yo soy de Cuscaje y aquí ya, los únicos problemas que tenemos también es sobre la basura. No ya, tenemos que ver un camión que recoja la basura y ya. la gente va y los arroja al río. Uy, ese es otro problema, ¿no, Gabriel? Ese es otro problema porque Sí, ahorita empiezan las lluvias. Y si el río está con basura, el río se va a desbocar, se va, ¿cómo se llama? A desbordar. Porque la basura estando ahí, lógicamente va a ser un bulto y el agua no va a pasar fluida, no va a pasar fluido, ¿no? La corriente. Entonces, eso tú también como educadora deberías hablar con la comunidad o buscar a los líderes y explicarle ese problema. Yo conozco Cucaje. Eh, ya, Josué, mire, yo conozco Cucaje y tiene bastantes áreas. Ahí se puede reciclar todo lo que es la materia orgánica. Si se organizan ustedes, como les he dado la idea, sería muy bueno, ¿ya? Porque ahorita en el verano empieza a podrirse todo eso y huele muy mal, ¿ya? Y van a proliferar las proliferar las cucarachas, las moscas, ¿ya? Y eso no queremos, ¿ven? Sí, es un problema muy grande en Ica, el recojo de los desechos sólidos. Pero si nosotros tomamos conciencia de ello y clasificamos la basura como se está haciendo en los grandes países, aprendamos de ellos lo bueno y van a ver que sí funciona. Ya les di una idea más o menos, háganlo y van a ver. Yo sé lo que les digo. Bien, muy bien, señorita García, gracias. A ver, ¿quién más? A ver, chicos, mira, varios no dieron examen. Y bueno, yo dije, después de mi clase les tomo un examen oral acerca de lo que hablamos ese día, ¿no? De los estilos de vida saludable. ¿Alguien está preparado para que yo le haga las preguntas?